Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Ah, cuando elegimos un tema y un texto para la semana, que normalmente María Antonia me dice que sea el jueves como límite para enviarle, para poder enviar la invitación. Veis que algunas veces la recibís el viernes porque yo la envío un poquito más tarde. Desde aquí pido disculpas. Pero cuando piensas el tema, piensas el texto, el tema, el Señor pone un tema en tu corazón y dices, bueno, yo quiero explicar esto, ¿no? Bueno, dices, bueno, pues preparas, redactas un sermón, unas líneas, ¿no? Y te lo vas preparando durante la semana. Y luego llega el domingo por la mañana y pues, nos sentamos aquí y empezamos el culto. Y claro, y estábamos leyendo textos esta mañana, varios salmos, y yo decía, bueno, que no lean el salmo que voy a leer, que no lean el salmo que voy a leer. Y viene María Antonia, se levanta y lee justo el salmo que yo iba a leer. Entonces, bueno, está bien, porque de esa manera se refuerza más el tema que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana, que se llama así, soy adoptado, la pregunta ¿soy adoptado? No sé por qué, de niños, los que hemos tenido hermanos, siempre hemos hecho esta broma, ¿no? Alguno de nuestros hermanos siempre le hemos hecho la broma, tú eres adoptado, a ti te recogimos de la basura, un señor vino y te regaló, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y siempre, pues, siempre suele meterse con el hermano que menos se parece a los padres o lo que sea, ¿no? Porque dices, este es adoptado seguro. Y se hace la broma entre hermanos porque se quieren, ¿no? Evidentemente jamás se duda del amor hermano. El amor entre hermanos es un amor muy, muy honesto, muy sencillo, muy visceral, pero también es un amor que da pie a hacer este tipo de bromas malas, ¿no? No se lo harías a otra persona si no es tu hermano, si no lo quieres de verdad. Pero lo que hay detrás es esa connotación negativa de ser adoptado, ¿no? Parece que si eres adoptado eres menos hijo que el hijo natural, ¿no? Y por eso me gustaría hablar de esto, de soy adoptado, y para eso me gustaría empezar con una ilustración de un anuncio de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa multinacional que lleva muchos años en el negocio de las bebidas refrescantes y tiene un departamento de marketing brutal. Tienen un departamento de marketing que son de los mejores del mundo, porque saben llegar al alma de las personas, el departamento de marketing de Coca-Cola. De hecho, voy a explicar una cosa antes de explicar el anuncio. Tenía un amigo que él preguntaba, ¿para ti qué es la felicidad? Y él decía, la felicidad es una Coca-Cola bien fría, ¿no? O sea, ¿no? Tú piensas, ¿la felicidad qué es? Una Coca-Cola bien fría. Y lo contrario de la felicidad a la tristeza, una Coca-Cola caliente. No hay nada más triste que una Coca-Cola caliente, ¿no? Y eso para que veáis el impacto de la Coca-Cola en nuestras vidas. Bueno, el anuncio de Coca-Cola que quería empezar compartiendo con vosotros es un anuncio del año 2015 más o menos, no sé si os acordaréis. Y este anuncio hablaba de familias diversas y eran varias familias en un comedor que estaban hablando y, hablaban situaciones así complicadas, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, el primer niño le decía a sus padres, papá, mamá, en el cole me preguntan por qué tú eres mi mamá y eres tan mayor, ¿no? Porque la madre de esta niña era una mujer muy mayor. ¿Cómo puede ser que seas mi madre y seas muy mayor? Y la madre le preguntó, oye, ¿quién te dijo eso? Y le dice, pues el nombre de otro niño. Y entonces se cambia la escena y aparece la familia de ese niño, ¿no? Y la familia de ese niño dice, papá, mamá, en el cole me dicen que no soy mis padres verdaderos, porque era una niña asiática y era con padres occidentales. Y le preguntan, oye, ¿quién te ha dicho eso? Y le dice el nombre de un niño. Y entonces aparece la familia de ese niño y dice ese niño, papá, mamá, en el cole me dicen que tu papá eres mi mamá y que tu mamá eres mi papá, porque el padre se quedaba en casa cocinando y haciendo las tareas de la casa y la mamá se iba a trabajar fuera, ¿no? Y entonces le preguntan, oye, ¿quién te ha dicho eso? Y le dice el nombre de otro niño, pues el pelirrojo. Y entonces aparece la familia del pelirrojo y dice, oye, está ahí en el patio y tiene dos padres. Y entonces el niño dice, oye, papás, en el cole me preguntan por qué tengo dos padres y no tengo ninguna madre. Y entonces, claro, se crea un momento de tensión ahí, ¿no? En las cuatro escenas. Porque son niños que son adoptados, ¿no? O que son familias diversas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí en medio de esa escena de esos padres que tienen esas preguntas, ¿no? tan complejas, tan vitales,
en lugar de enfadarse con sus hijos o de enfadarse con los niños que están haciéndole esas preguntas impertinentes a sus hijos, lo que hacen esos padres, las 4 escenas, es cambiar la situación, darle la vuelta a la situación. Y entonces le hacen la pregunta, cada padre le hace la pregunta al niño y le dice, ok, te han preguntado esto, pero me gustaría hacerte una pregunta. Y entonces se coge el vaso de Coca-Cola y se ve un vaso de Coca-Cola. Y es ahí donde te cuelan el anuncio, ¿no? Y dice, oye, pues me gustaría hacerte ahora a ti, el padre le dice, me gustaría hacerte yo a ti ahora una pregunta. Y entonces la pregunta que le hace es, si tú pudieses elegir a tu familia, a tus padres, ¿nos elegirías a nosotros? ¿Y sabéis qué dicen los niños? Todos los niños, los cuatro niños, ¿sabéis qué dicen? Dicen sí, ¿no? Y entonces ahí termina el anuncio, todo muy bonito, evidentemente es ficción. Si hubiese sido de verdad, seguro que algún niño dice, no, a ti no te habría elegido. El otro día estaba hablando con unos jóvenes de iglesia acerca de relaciones tóxicas y amistades tóxicas, y Erin estaba por ahí escuchando y se levanta la mano y dice, ¿también vamos a hablar de padres tóxicos? ¿No? Y entonces, claro, sí. Erin tiene una habilidad maravillosa de hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pero volviendo al tema de la adopción. Fijaros que, claro, la idea es que estos niños, ¿no?, tienen esta situación complicada y los padres, en lugar de decirles que no, de lanzar pilotas fuera, afrontan la situación y lo que hacen es darle a estos niños herramientas necesarias para entender que la situación que ellos están viviendo no es tan extraordinaria, no es negativa, todo lo contrario. Le preguntan, si pudieses elegirme a mí como tu padre, si pudieses elegir a tu familia, ¿me elegirías a mí? Y eso es lo más importante. Si pudieses elegirme, me elegirías ser adoptado, ser de acogida. No tiene que ser necesariamente malo, porque lo que realmente te hace familia no es necesariamente el vínculo de sangre, sino en la idea que tengas de familia. ¿Cuál es la idea que tienes de familia? Y nosotros los creyentes sabemos mucho de esto, porque los creyentes hemos experimentado también la adopción de parte del Señor. La vida cristiana empieza con el Señor adoptándonos, acogiéndonos e invitándonos otra vez a su casa. La imagen de la adopción la conocemos todos los creyentes porque de ahí es el fundamento de la experiencia cristiana. Todos nosotros estábamos lejos del Señor, vivíamos vidas desastrosas, no conocíamos realmente cuál era la verdadera felicidad. Y en un momento de nuestra vida en el que parecía que ya no había esperanza ni sentido, sentimos el abrazo de Dios, abrazándonos, acogiéndonos, aceptándonos, adoptándonos, trayéndonos a su casa. Y aquí en su casa, invitándonos a sentarnos a su mesa como si fuésemos hijos suyos realmente. Esa es la base de la fe cristiana. Que el Hijo verdadero de Dios, Jesús, vino al mundo, se entregó por nosotros, de manera que nosotros pudiésemos ser adoptados y ser hijos de Dios y tener los mismos derechos que si fuésemos hijos naturales. Y ese es justamente el punto principal y el punto importante a partir del cual empieza la vida cristiana, saber que somos hijos de Dios, que somos adoptados pero que somos hijos de Dios y que el Señor nos quiere igual que quiere a su propio Hijo. Y por eso me gustaría compartir con vosotros un texto que se encuentra en la carta que le escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y ese texto nos habla acerca de esto, de nuestra naturaleza como hijos de Dios y lo que implica esto para la vida cristiana. Por favor, acompañadme a leerlo. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Es un texto muy conocido. De hecho, Romanos 7 y Romanos 8 son 2 capítulos que los creyentes solemos leer mucho porque nos habla acerca de nuestra vida, de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Romanos 7 nos habla de esa pelea que muchas veces tenemos nosotros como creyentes, que queremos hacer el bien, pero muchas veces el bien que queremos hacer no lo hacemos y el mal que no queremos hacer, eso hacemos. Y nos encontramos en esa pelea, en esa pugna permanente. Yo quiero hacer el bien, pero no consigo hacerlo. Y el mal que no quiero hacer, al final es el que hago. Y entonces, claro, nos quedamos así como deprimidos. Y Romanos capítulo 8 nos dice, pero hay una cosa importante. Y es que al margen de esa situación, nuestra vida, si somos hijos de Dios, nuestra vida
tiene un elemento importante y magnífico, y es que nuestra vida está en Cristo. Y por eso Romanos 8 es un texto que es positivo que constantemente volvamos a él. Vamos a leerlo en esta mañana. Romanos 8, 14 al 17 dice así. Yo lo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Versión Internacional, porque es así como muy fácil de entender, ¿vale? Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Empieza así diciendo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y dice: y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. Antes de que naciera mi hija Noah, experimenté una lección importante que experimentan todos los padres. Y eso es una de esas grandes lecciones que, aunque te la pongan los libros, hasta que no tienes tus hijos propios no la entiendes, no la comprendes. Y es que cuando tienes un hijo, aparte de que todo es fantástico, es felicidad, también el hecho de tener un hijo implica cierto grado de sufrimiento, porque siempre te preocupas por él. Cuando son pequeños, que no te explican qué tienen y están llorando, estás padeciendo por ellos, ¿no? Aunque Noah era una niña fantástica porque dormía muchísimo, dormía toda la noche, incluso tenemos que despertarla para que comiera y salíamos por ahí a comer o lo que sea con amigos y siempre estaba durmiendo. Así que de niña era un amor fantástico. Luego crecen y, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pero de niña era fantástica, de adulta también, pero de niña era fantástica. Pero aunque era un bebé fantástico de niño, aún así siempre estás preocupado por ellos y siempre vas a preocuparte. Y a medida que van creciendo, pues cuando van al colegio, si tienen algún problema en el colegio, a medida que van creciendo, cuando son adolescentes que empiezan a salir con los amigos, cuando ya son mayores, que tienen novio o que ya van a ser su propia familia, como padre siempre estás preocupado por ellos. ¿Cuál es la opción que tú tienes como padre? A ti lo que te gustaría es poder encerrar a tus hijos y dejarlos encerrados y que no salieran al mundo, ¿no? Para que el mundo no los dañe. Pero no puedes hacer eso. Ellos necesitan salir al mundo y vivir allí fuera. Así que, ¿qué opción tienes? La opción que tienes es darle las herramientas para que ellos también se defiendan, para que ellos también puedan vivir y responder de manera adecuada a los retos que le va a dar el mundo, que eso es lo que justamente hacen los padres del anuncio de Coca-Cola. En lugar de decirles, pues, no pienses en eso, o esos niños son malos, lo que hacen es darle a esos niños una herramienta. Ellos le preguntan: si pudieses elegir a tu familia, ¿nos elegirías a nosotros? Y le cambia por completo la vuelta a la tortilla. Y pienso que nosotros como creyentes y como hijos de Dios pasa algo similar. Nosotros como hijos de Dios estamos en el mundo y vivimos en el mundo en medio de crisis y problemas y dificultades. Que hay que decir que son los mismos problemas y las mismas dificultades que los que no son hijos de Dios, que los que no son creyentes. Creyentes y no creyentes vivimos en el mundo y pasamos los mismos problemas. Yo diría que un poquito más. Aunque durante mucho tiempo uno de los argumentos en favor de ser cristiano y de venir a la iglesia era que si tú vienes a la iglesia todos tus problemas se solucionarían. La verdad es que cuando tú estás en los caminos del Señor te das cuenta de que los problemas no se solucionan. Los problemas no desaparecen como por arte de magia. No sé si habéis visto la última película de Los Vengadores, que el malo de la película hace así, torna los dedos y desaparece la mitad del universo, ¿no? Eso no ocurre cuando tú eres creyente. Los problemas no desaparecen. Yo diría incluso, y de verdad que no penséis que es una predicación negativa, no, ahora veréis por qué. Pero yo diría que incluso cuando eres creyente, los problemas se multiplican un poquito. Veréis por qué. Porque los creyentes, por ejemplo, la manera que tenemos de vivir en el mundo es vivir en contracorrientes, vivir en sentido contrario. Los creyentes, por ejemplo, cuando nos hacen algo, tenemos que poner la otra mejilla, dijo el Señor. Los creyentes estamos obligados a perdonar a aquella gente que nos hace daño. ¿Os acordáis el Padre Nuestro, no? Señor, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
El creyente tiene que poner la otra mejilla, tiene que perdonar, tiene que amar a los enemigos, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesús dice, si tú solamente amas al que te ama, ¿qué recompensa tiene? ¿Qué de extraordinario tiene? Eso lo hace todo el mundo, incluso los que no creen. Ahora, el verdadero creyente ama a su enemigo. Claro, y tú como creyente dices, Señor, por favor, de verdad, y el Señor te dice, chato, es lo que hay, o sea, es lo que hay, ¿no? Por eso digo que si es verdad que en el mundo tendremos problemas y aflicciones, al ser creyentes, esos problemas y esas aflicciones, ese vivir en el mundo, tiene este componente de vivir en sentido contrario, de ir en la dirección contraria, como el salmón, ¿no? Que tiene que ir en contracorriente para poder poner los huevos, ¿no? En la desembocadura arriba del río, ¿no? Pues los creyentes también tienen que vivir así, en contracorriente, poniendo la otra mejilla, perdonando, amando a los enemigos, yendo una milla extra. Si alguien te pide un favor, lo que el Señor te pide de ti no es hacerle el favor y ya está, hacerle el favor con mala cara y ya está, sino hacer esa milla extra, acompañar a la persona esa milla extra. Y sobre todo, no vengarte de aquellos que te hacen daño, ¿no? Y esa es la vida cristiana. Y ante esa vida cristiana, claro, tú dices, oye Señor, pero la verdad es que esto es complicado, esto es complejo. El tema es que, aunque el Señor nos pide esto, lo que el Señor nos da a cambio es mucho más. Porque el Señor nos da a cambio la posibilidad de ser sus hijos. Nos ha adoptado, nos ha invitado a su casa, nos ha sentado a su mesa y nos trata igual que a su hijo natural. Somos hijos adoptados del Señor, pero nos trata igual que a su hijo natural. Por eso dice el texto que podemos ser coherederos con Cristo Jesús. ¿Por qué Dios hace esto? Dios hace esto justamente porque Él no quiere que vivamos en una burbuja, que vivamos ajenos y aislados del sufrimiento, sino que permite que nos pasen muchas veces situaciones complicadas para que entendamos que esas cosas que nos ocurren, que a veces no son positivas, que a veces no son agradables, que a veces no es lo que nos gustaría, también son cosas que a través de las cuales el Señor se glorifica y nos dice que está con nosotros y que está ahí. Y pienso que como creyentes deberíamos tener eso muy en cuenta, porque como creyentes nos gustaría que no nos pasaran cosas malas y cosas negativas, pero vivir en el mundo, estar en el mundo, ser ciudadanos del mundo, ser hombres y mujeres que viven en la sociedad, implicará que muchas veces nos choquemos, tengamos crisis, tengamos problemas, crisis emocionales, crisis económicas, crisis familiares, crisis de relación, problemas de salud, muchísimos problemas. El tema, la pregunta que tenemos que hacernos es, en medio de esos problemas y de esas dificultades, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Pensamos, bueno, como tengo problemas y dificultades, el Señor no está conmigo. Como tengo esta crisis y esta situación, el Señor me está castigando. Como tengo este problema y esta dificultad, ¿quiere decir que el Señor no está contento conmigo? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta que tenemos que dar ante los crisis y los problemas de la vida es entender que tenemos problemas, tenemos dificultades y tenemos crisis, pero que el Señor está con nosotros. Y si vemos en la Biblia lo que ocurre, nos damos cuenta de que los creyentes, las cosas que le pasaban a los creyentes en la Biblia, es que muchas veces en medio de los problemas y las dificultades, los creyentes son capaces de dar gracias al Señor y de alegrarse. Y nos preguntamos, oye, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Están locas estas personas? ¿Tienen algún problema, un desequilibrio mental? No. Eran creyentes que en medio de problemas y dificultades son capaces de alegrarse y de dar gracias al Señor. Vamos a poner dos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a poner dos ejemplos. El primero está en Hechos capítulo 4. ¿Qué ocurre aquí en Hechos capítulo 4? Fijaros. En Hechos capítulo 4, a Pedro y a Juan los encarcelan. Y las autoridades le dicen, ni se os ocurra hablar de Jesús. Y entonces los liberan. Y entonces dicen, pero ni se os ocurra hablar de Jesús. Y entonces en el versículos 23 al 31 vemos que la iglesia está allí orando,
La iglesia está siendo perseguida, las autoridades no quieren que ellos hablen de Jesús. ¿Y qué hace la iglesia? Versículos 23 al 31 dice, y los pusieron en libertad, y vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí? La iglesia está experimentando persecución, está experimentando crisis, está experimentando problema. Y en medio de esa crisis, esa tormenta y esa dificultad, ¿qué hace la iglesia? ¿Se esconde? ¿Se evade? ¿Rechaza al Señor? ¿Piensa, Señor, ¿por qué nos estás permitiendo que ocurra esto? No, dice que ellos oran al Señor. Dicen, Señor, dependemos de ti, confiamos en ti. Tu Hijo ha sufrido y ha padecido por obedecerte y por seguir tu consejo. A nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda lo mismo, tener la valentía de seguir hablando tu palabra. Y cuando la iglesia hace esta oración, dice que el Espíritu llenó el lugar de tal manera que tembló la habitación y ellos empiezan a hablar con valentía del Señor. Fijaros el cambio significativo. Ante la situación de persecución y dificultad, ellos no se echan para atrás, sino que dan un paso hacia adelante. Están teniendo problemas, persecución y dificultad, pero en lugar de pensar, oye, a lo mejor esto de la vida cristiana no es lo mío. A lo mejor no debemos seguir hablando de Jesús. A lo mejor debemos replantearnos un poquito esto, ¿no? ¿Cómo es posible de que seamos creyentes y estemos padeciendo persecución? No, en lugar de dar un paso hacia atrás, ellos deciden dar un paso adelante. Ese es el ejemplo que nos deja la iglesia del primer siglo. Y otro ejemplo, es un ejemplo también muy conocido, que se encuentra en el capítulo 16 también del libro de los Hechos, y es un momento también en el que están Pablo y Silas en la cárcel. Ellos ahí están en Filipos, llegan a Filipos, llegan allí, están predicando y a la gente de Filipos no les gusta mucho lo que están escuchando, así que se arma un alboroto y las autoridades ante el alboroto lo que hacen es coger a los extranjeros y meterlos en la cárcel, ¿no? Que eso es lo que suelen hacer muchas personas, ¿no? Hay mucha gente armando el alboroto. Están los nacionales y los extranjeros, y los de fuera dicen, pues, seguramente que si ha habido algún problema es por culpa de estos, así que a estos a la cárcel. Y meten a Pablo y a Silas en la cárcel, y no solamente los meten en la cárcel, sino que dice el texto que los metieron en la celda de más adentro, allí al final del todo, con humedad, oscuridad, allí, y les atan los pies con cadenas. Y allí en medio de esa circunstancia, supongo que con humedad, con mal olor, oscuridad, a lo mejor no es el mejor momento para estar alegre y contento, ¿no? Tú dices, oye, yo estoy aquí porque yo estoy cumpliendo la obra del Señor, estoy aquí hablando de Dios a la gente que lo necesita, y como me pagan es metiéndome en la cárcel. Oye, pues si este es mi pago, mejor no continúo con esta empresa, ¿no? En lugar de decir eso, Pablo y Silas hacen todo lo contrario. Versículos 22 al 16 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Veis? Todo cambia. Cambia completamente de escena cuando en lugar de pensar que la situación en la que estamos es culpa de un castigo divino o que no merece la pena la vocación cristiana si estamos padeciendo o estamos experimentando dificultades, cuando cambias por completo de perspectiva y en lugar de pensar en lo negativo de la situación, entiendes que la vida cristiana también implica en muchas ocasiones crisis y problemas, pero en medio de esas crisis y problemas, el Señor también está contigo. Cuando haces el clic, cuando cambias de esa manera de pensar, entonces la circunstancia alrededor de ti también cambia. Y eso es justamente lo que entiendo que Pablo quiere decirnos en Romanos cuando nos explica que si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, dice Pablo en Romanos 8:17, dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ese es el gran ejemplo que tenemos en todos esos ejemplos. La vida cristiana es una vida compleja, es una vida de gozo y de alegría, es una vida de esperanza, es una vida que nos da sentido en medio de una vida sin sentido. Pero también en medio de esa vida sin sentido ocurren problemas y dificultades, crisis y tormentas. Lo que tenemos que tener bien claro los creyentes es que las crisis y las tormentas no deberían ser motivo para que dejemos la vocación cristiana, para que nos apartemos de Dios, para que pensemos que Dios está enfadado con nosotros, que Dios ya no nos quiere, que Dios nos ha expulsado de su presencia. Todo lo contrario. Al final, vista la vida creyente desde la perspectiva de Dios, tanto los creyentes como los no creyentes tienen problemas y dificultades. Pero aunque los problemas de los creyentes muchas veces pueden ser mayores que los no creyentes por esos temas que os he dicho antes, porque tenemos que poner otra mejilla, tenemos que perdonar, tenemos que llevar una milla extra, al final la experiencia vital del creyente es mucho mejor. ¿Sabéis por qué? Porque en medio de los problemas, de las crisis y las dificultades, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, entonces no hay ninguna tormenta, ninguna crisis y ningún problema que pueda hacer que fallemos, que pueda tumbarnos y dejarnos allí tendidos en el suelo. Y por eso me gustaría acabar la reflexión de esta mañana con el Salmo 23 que leyó María Antonia. Y me gustaría que pudiésemos leer el Salmo 23 y notar, subrayar ahí en este Salmo un elemento muy, muy curioso y muy interesante. Así que vamos a leerlo. Me gustaría acabar con la lectura de este Salmo, ¿no? Es un Salmo muy conocido, todos los hemos conocido. Los que estamos en la iglesia desde niños hemos aprendido de memoria este Salmo, ¿no? Y muchos pues tenemos gratos recuerdos de cómo el Señor a través de este Salmo nos ha hablado en muchas circunstancias de nuestra vida. En esta mañana vamos a releer el Salmo para acabar la reflexión, una reflexión en la que debemos ser conscientes de que el Señor nos ha adoptado, de que el Señor nos ha recogido, de que en un momento de nuestra vida nos había encontrado sin sentido, sin propósito y sin rumbo. El Señor nos trajo a su casa, nos invitó a entrar en su familia, nos hizo un lugar en su mesa para que disfrutemos y nos trata como si fuésemos hijos suyos naturales sin ninguna excepción. Por eso dice Pablo en Romanos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando realmente tú entiendes esto, tú entiendes que eres hijos de Dios, tú entiendes que la vocación cristiana es parte de tu vida, entonces puedes leer este salmo y entender qué es realmente lo que dice. Vamos a leerlo. Dice así. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Fijaros qué bonito es esto. El Señor dice, mira, la gente me persigue, la gente habla mal de mí, estoy experimentando problemas con amigos, familia, compañeros de trabajo, con algunas personas que no entienden cómo yo actúo, cómo yo pienso, y esas personas están hablando mal de mí o me están tratando de manera negativa, y dice el Salmo, y en lugar de eso, el Señor lo que hace es que prepara la mesa y me invita a sentarme a su mesa y a disfrutar en su mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de la gente que me angustia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, junto a Él, moraré por largos días. Y la frase que me gustaría subrayar en esta mañana de todo el Salmo 23, aunque es un salmo que todas las frases son magníficas y que no tienen ningún desperdicio, la frase que me gustaría subrayar en esta mañana para acabar es el primer versículo. El primer versículo. El primer versículo nos da la clave para entender todo el salmo. Dice así: el Señor es mi pastor. ¿Cómo sigue? Nada me faltará. Pensemos esto un segundo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Eso es verdad? ¿Nada me faltará? ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué pensáis? ¿Nada me faltará? ¿Nada? ¿Salud? ¿Trabajo? ¿Compañía? ¿Estabilidad? ¿Nada me faltará? A mí me encanta hacer un ejercicio cuando leo la Biblia, y es eso que leo en la Biblia, ver si se refleja en mi vida y en la vida de la gente que me rodea, de la gente que quiero, ¿no? Tengo que confesaros algo. A veces me faltan cosas en mi vida. ¿Qué? No, ahí está. Pero confesemos algo, ¿no? Confesemos algo para acabar el sermón de esta mañana. A veces nos faltan cosas, ¿no? A veces hay cosas que nos faltan, ¿no? Abramos nuestro corazón. A veces hay cosas que nos faltan, ¿no? Y esas cosas que nos faltan hacen que muchas veces, ¿no?, nos giremos al Señor y digamos, Señor, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿estás o no estás? ¿Oyes o no oyes? ¿Qué tengo que hacer, no? Porque a veces nos faltan cosas, seamos honestos. A veces nos faltan cosas, nos falta salud, nos falta perspectiva, nos falta esperanza, nos falta alegría. Pero entonces leemos otra vez el Salmo. El Señor es mi pastor. Y gramaticalmente, el Salmo, aunque dice nada me faltará, también puede leerse: el Señor es mi pastor y no me falta. No me falta. Por eso el Salmo dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El énfasis del Salmo no es en tanto que no nos falte alguna cosa material, porque nos faltan cosas. Seamos honestos, nos faltan cosas. Ya me gustaría que no nos faltara nada. Sería maravilloso, sería fantástico, ¿no? Pero hay que ser honestos y reconocer que muchas veces nos faltan cosas. Pero como ha dicho Nuria, el Señor las suple por completo. ¿Pero cómo las suple el Señor? Con su presencia. Y entonces el Salmo lo que dice es real, es verdad. El Señor es mi pastor y no me falta. ¿Qué es lo que no me falta? Él no me falta. Nunca me abandona. Nunca me falta. Nunca se va. Nunca se aleja. Tal vez en algún momento de tu vida hayas experimentado que el Señor está lejos de ti o no lo sientes cerca. Pero eso es no porque Él no esté cerca de ti, es porque tú te has alejado de Él. Pero realmente esta promesa es real, es verdad. Y todos en esta mañana, pues seguro que podemos explicar muchas historias de cómo el Señor ha sido real en muchos momentos complicados de nuestra vida. La promesa es: el Señor es mi pastor y no me falta. Y en medio de las crisis, los problemas, las dificultades,
el Señor siempre, siempre estará ahí. Siempre está a nuestro lado. Siempre nos acompaña. Y si somos capaces de levantar la cabeza y de mirarle, entonces, ¿qué ocurrirá? Que seremos capaces de seguir caminando y seguir siguiendo en pos de Él. Y lo que tenemos que hacer es esto, entender que el Señor es nuestro pastor y que nunca nos abandonará y que nunca nos faltará. Y si a lo mejor en algún momento de tu vida has experimentado que el Señor te ha faltado, si a lo mejor en algún momento de tu vida has experimentado que el Señor no está al lado tuyo, si en algún momento de tu vida piensas que no sientes la presencia del Señor, me gustaría orar por ti. Me gustaría que acabemos esta reflexión orando y reconociendo que en medio de la crisis y los problemas, en medio de las tormentas y las dificultades, el Señor jamás nos deja. Y si en algún momento de nuestra vida hemos experimentado que el Señor no ha estado con nosotros, que el Señor ha estado lejos de nosotros, que no nos hemos sentido hijos suyos, capaces de sentarnos a su mesa, es un buen momento en este momento de decir, Señor, me gustaría seguir experimentando tu presencia en mi vida. Y por eso me gustaría invitarte a acabar la reflexión de esta mañana orando y pidiéndole esto al Señor. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias porque nos regalas el enorme privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar convencidos que en medio de las crisis y de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de cualquier circunstancia negativa, en medio de cualquier momento en el que nuestra vida haya experimentado una cuesta arriba muy empinada, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa, que eres nuestro pastor y que jamás nos faltará tu presencia en nuestra vida. Y en medio de situaciones en las que a lo mejor nos faltan cosas materiales o cosas emocionales, podemos estar confiados en el que tú jamás nos faltarás, Señor. Señor, perdónanos si hemos experimentado alguna vez esa sensación de vacío o de lejanía de ti. Señor, sabes que muchas veces somos débiles y que muchas veces no estamos a la altura de lo que tú mereces de nosotros. Pero lo que sí queremos en esta mañana es decirte que queremos ser hijos tuyos, que queremos estar cerca de ti, que queremos estar en tu casa y que queremos estar sentados a tu mesa, Señor. Si en algún momento nuestras vidas no han reflejado ese compromiso, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a abrir los ojos, a levantar la cabeza y mirar que siempre estás al lado nuestro, Señor, y que esa profunda convicción de que estás a nuestro lado haga que en medio de las crisis y los problemas y las dificultades podamos incluso cantarte, alabarte y agradecerte, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Muchísimas, muchísimas gracias. En tu nombre. Amén.